El 10 de noviembre de 1780, el corregidor Antonio de Arriaga fue condenado a muerte como castigo a sus repartos excesivos y crueldad usada en las cobranzas, según consta en documentos de la época que cita el historiador Carlos Daniel Valcárcel. Luego, delante de la multitud, fue ahorcado en la plaza del pueblo de Tungazuca por su propio secretario, Antonio Oblitas. Cuando lanzó el grito de rebelión, Túpac Amaru y su esposa Micaela Bastidas contaron con la ayuda de los curacas de los alrededores. El 14 de noviembre suprimió los impuestos y el 16 decretó la abolición de la esclavitud. Cuando conocieron la noticia del levantamiento, las autoridades virreinales reaccionaron. Un ejército de 2000 hombres al mando del corregidor Fernando Inclán Valdés y del gobernador del Cusco, el coronel Tiburcio Landa, salieron de la ciudad imperial con orden de interceptar al rebelde. Con unas fuerzas calculadas en por lo menos 6000 hombres, Túpac Amaru marchó de Tungazuca con dirección al norte, cuando sus espías le informaron que un contingente español los esperaba en el pueblo de Sangarará. Cuando llegó el 18 de noviembre, ordenó a sus huestes que rodearan y bombardearan la iglesia del pueblo, donde los monárquicos habían cometido el error de encerrarse. Era su primera victoria. Tras ese éxito inicial, Túpac Amaru prosiguió su camino hacia Puno. El 9 de diciembre sus hombres tomaron Lampa y el 13 entraron a Azángaro, mientras sus lugartenientes llevaron la revuelta al norte y este de esas regiones. Él mismo entró a Cusco el 2 de enero de 1781 con un ejército que se calcula entre 20.000 a 60.000 hombres. Las fuentes dan distintos números, pero ambas concuerdan en más o menos esas cifras. Pero ya era muy tarde, porque durante las semanas que transcurrieron desde que empezó la rebelión, la noticia había llegado a Lima, y fue cuando el virrey Agustín de Jáuregui envió el 28 de noviembre una fuerza de 200 hombres al mando del coronel Gabriel de Avilés, seguida el 20 de diciembre por un regimiento de 400 soldados bajo las órdenes del mariscal de campo José Antonio del Valle, para contener la rebelión. Si Túpac Amaru quería tomar la ciudad imperial, tenía que hacerlo ya, antes de que llegaran refuerzos desde Lima. En ese momento, se vio envuelto en una gran disyuntiva. O se apoderaba del Cusco, bien defendido por 3000 milicianos, o esperaba al comandante José del Valle, que avanzaba por su retaguardia a pasos agigantados y le hacía frente. El caudillo decidió entonces tomar la ciudad imperial, y durante 4 días los insurrectos intentaron entrar al Cusco por distintos lados, sea con disparos de cañón o sea con descargas de fusilería, pero siempre resultaron rechazados. Mientras tanto, los realistas avanzaban rápidamente desde Lima. Fue entonces cuando se produjo el acontecimiento más inesperado de la revolución. Después de 8 días de asedio, el 10 de enero el caudillo dio a sus hombres la orden de levantar el asedio y regresar a su cuartel general para rehacer su estrategia. Mientras planeaba cómo reanudar la lucha, dio tiempo a los españoles para que se rehicieran. Así, la campaña, que había empezado con tan buenos auspicios, terminó en desastre cuando sus huestes sufrieron serios reveses en Pucacasa, Combapata
y Pampamarca en marzo. Con su derrota en Checacupe el 6 de abril, Túpac Amaru huyó al pueblo de Langui, pero como nunca faltan los traidores, fue delatado por su propio compadre Francisco Santa Cruz, hecho prisionero y llevado al Cusco. Allí le esperaba una parodia de juicio, como también le sucedió a Atahualpa. Él sabía que estaba condenado desde antes de su captura, así que solo era cuestión de esperar. Acusado de traición a la corona y después de que el implacable juez Benito de la Mata Linares interrogara a algunos de sus partidarios, como al secretario consejero Diego Ortigosa y al capitán de artillería Juan Antonio de Figueroa, y con los testimonios en su contra de Simón Jiménez y Villalba, arcediano de la Catedral del Cusco, y del sacerdote arequipeño Juan Manuel de Moscoso y Peralta, arzobispo del Cusco, el caudillo rebelde fue condenado a muerte. El viernes 18 de mayo de 1781, a las 10 de la mañana, el héroe y sus partidarios fueron llevados al patíbulo que se había levantado en la plaza del Cusco, donde se había congregado gran número de personas. José Gabriel y Micaela Bastidas, encadenados, fueron obligados a presenciar cómo el verdugo cercenó la lengua de su hijo primogénito Hipólito, además de ver su posterior ahorcamiento y la ejecución de los demás insurrectos: Francisco Túpac Amaru, tío del caudillo; Antonio Bastidas, hermano de Micaela; José Verdejo; Antonio Oblitas, el ex secretario del corregidor Arriaga; Andrés Castelo y Tomasa Tito Condemaita, la valiente cacica de Acos. A continuación, siguió el martirio de Micaela Bastidas. Como la cuerda con que iban a ahorcarla no alcanzaba a cubrir todo su cuello por tenerlo muy delgado, no pudieron aplicarle el estrangulamiento por garrote, así que los inhumanos soldados le patearon el estómago con furia hasta que la mataron a golpes. Por fin vino la cruel sentencia para el curaca. Después de que le cortaran la lengua, Túpac Amaru fue colocado sobre el suelo y sus brazos y piernas fueron atados a 4 caballos que, asusados por sus jinetes, partieron en dirección a las 4 esquinas de la plaza para que con la fuerza ejercida por estos animales lo desmembraran. Tan cruel y abominable castigo no pudo ser consumado porque el cacique tenía una gran fortaleza física que impedía que los corceles se movieran a todo galope. Pero aún así, ese esfuerzo extraordinario le provocó un dolor insoportable que fue más horrible todavía porque el hombre tenía el brazo derecho fracturado por la tortura que le infligieron en la cárcel días antes. Entonces, el visitador José Antonio de Areche, con un extraño sadismo y que observaba el castigo desde una de las torres de la Catedral del Cusco, ordenó lo inevitable, y el verdugo concluyó su escalofriante trabajo cuando decapitó al rebelde y descuartizó su cuerpo. Su cabeza fue llevada a Tinta y sus extremidades a Carabaya, Tungazuca, Libitaca y Santa Rosa, 4 de los pueblos que apoyaron la insurrección como medida para prevenir futuras sublevaciones. ¿Por qué Túpac Amaru no entró al Cusco por la fuerza? Porque comprendió que el hecho de bombardear a cañonazos la capital del extinto imperio de los reyes de quienes él se proclamaba sucesor, contradecía su imagen como reivindicador de la raza indígena. ¿Por qué los otros indios nobles no respaldaron la revuelta? Porque de haber entrado a la ciudad, sus seguidores enfurecidos habrían ejecutado a miles de civiles, y entre ellos a los indios y mestizos de quienes él se presentaba como defensor.
Habían pasado casi 250 años desde que Francisco Pizarro desembarcara en Tumbes en abril de 1532 hasta la revolución de Túpac Amaru en noviembre de 1780. Desde entonces, los caciques se acostumbraron a tratar a los españoles con actitud servil. Con el tiempo, quisieron que los monárquicos los miraran como a sus iguales. Quisieron ser aceptados por ellos, o, en el mejor de los casos, no confrontarlos. Querían seguir viviendo dominados, y dominados por los blancos. La idea de que alguien de su propia raza los despertara de su prolongado letargo les repugnaba. Lo habrían combatido si fuese necesario. Y eso fue lo que hicieron. Durante el sitio de Sangarará, Pedro Saguaraura, cacique de Oropesa, se puso del lado de los españoles y peleó contra sus hermanos de raza. El cacique de Azángaro, Diego Choquehuanca, intervino en el conflicto en favor de los monárquicos encerrados en Cusco. La traición más tristemente célebre fue la del brigadier Mateo García Pumacahua, cacique de Chinchero, que combatió al jefe rebelde varias veces, pero finalmente se arrepintió. 34 años después, cuando apoyó el levantamiento de los hermanos Angulo en Cusco y fue ejecutado en marzo de 1815 por traición a la corona española. A todos nos enseñaron en el colegio que Túpac Amaru luchó contra los españoles para acabar con la opresión que sufrían los indios. Sin embargo, desde la década de los años 70, varios historiadores han informado que las verdaderas causas de la insurrección fueron otras. Túpac Amaru se levantó en armas porque la corona española se negó a reconocerlo como descendiente de Túpac Amaru I, o porque no atendieron su solicitud de que los indios de su provincia de Tinta fueran exonerados del trabajo forzoso de la mita, o porque los nuevos impuestos que estableció el rey de España para las colonias americanas disminuirían sus ganancias como dueño de minas y tierras y por tanto reducirían su patrimonio personal. Todos estos motivos, citados por historiadores como Héctor Huerto Vizcarra, Juan José Vega, Jorge Cornejo Borinco, el polaco Bolesław Leven y el estadounidense Charles Walker, son ciertos y no son las únicas razones. José Gabriel Condorcanqui Noguera nació en el seno de la nobleza inca que antaño gobernó un inmenso imperio y creció y vivió disfrutando los privilegios de esa casta. No conoció personalmente el padecimiento físico de trabajar en la mita, ni las condiciones difíciles en que vivían los indios. Puede decirse que fue cómplice de ese trato vil. Pero cuando presentó sus reclamos a las autoridades y fueron rechazados, empezó a tener una percepción más amplia del problema y comprendió que este era más complejo. No solo él era afectado, también los indios, menos favorecidos, sufrían todo: maltrato, humillación. Era hora de acabar con los excesos. Pudo quedarse como lo que era: un hombre rico y culto, y dejar pasar el tiempo hasta tener una vejez segura. ¿Para qué arriesgarse a perder su riqueza, su posición social, su reputación y su tranquilidad familiar? ¿Perder todo eso por miles de hombres y mujeres que no conocía, muchos de los cuales lo despreciaban? ¿Exponerse a una muerte segura solo porque en un momento de iluminación se sintió liberador? No, por eso no valía la pena.
y sin embargo, lo hizo. Sus primeras razones para el levantamiento fueron unas, pero terminaron siendo otras. Llegó un momento en que de cómplice pasó a ser testigo. Luego quiso ser iniciador y terminó siendo protagonista. Hoy día es un héroe perpetuo, porque como dice el verso de Alejandro Romualdo sobre Túpac Amaru, no podrán matarlo. Y en vista de que te gustó este contenido, suscríbete al canal para que veas otro video sobre esos temas tan diferentes que siempre despiertan nuestro interés. Sígueme en las redes sociales para que veas el mismo tema con más información. Chao.